Gracias por la presentación. Eh, Muy amable por hacernos llegar esta amable invitación con un año de antelación para que vean cómo prepara él sus cosas y agradecerle su presencia. Sí, efectivamente, ya lo comentaba el doctor Castelazo, de la próstata a partir de los 45, 50 años vamos a empezar a padecer seguramente algunos, en mayor o en menor medida, unos antes, otros después, pero invariablemente un buen volumen de pacientes vamos a tener que resolverles el problema mediante un procedimiento quirúrgico. Ahora ya hay muchas alternativas, inclusive hasta ha venido a cobrar interés la fitoterapia. Nosotros somos muy buenos, y por ahí el herbolario mexicano lo ubican, somos buenos. Ustedes pueden ver en las banquetas en algunos sitios de plazas, como dicen test para la próstata, ¿no? Y se venden un montón. Bueno, pues esa es la fitoterapia. Los alemanes en 1984 documentaron empleo de fitoterapia 20 millones de dólares. Y entonces voltearon los gringos, dijeron, ¿dólares? ¿20 millones de fitoterapia? ¿Con qué? Con hierbas, ya le están entrando. Y ahora la Serenoa repens es el non plus ultra que pues alguien tiene que pagar los comerciales de esos productos milagro de la noche. Y pregunta a la gente muy insistente, oye, ¿sirven estas cosas? Mira, la fitoterapia ocupa un 40% de posibilidades de efectividad. El 30%, una cápsula con azúcar, el placebo. Tú dirás qué rango de efectividad tienen. Pero la gente, y en México, mientras menos cultura tenga, más se va por este tipo de productos. Y bueno, pues entonces, insisto, alguien tiene que pagar los comerciales, ¿no? Hay otros productos probadamente efectivos que nos han quitado una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos a los que somos cirujanos de próstata. Sin embargo, este tipo de cirugía sigue estando vigente. De lo que vamos a hablar ahorita es de la RTU de próstata, aunque también tocaremos de manera rápida y sucinta algunos otros procedimientos que son también con la intención, como viene siendo la cirugía con láser o algunos otros aparatitos que ya comentaremos. Espero no. Ok. Pues por principio de cuentas, decir que la resección transuretral de próstata consiste en la aplicación o la colocación de un dispositivo que tiene varios componentes. En este caso, son endoscopios, son tubos que tienen un sistema de lentes y que nos permiten, bien bajo visión directa o bien a través de proyectores o de televisores, poder ubicar una imagen y ahora con estas maravillas de la digitalización, tener esas imágenes que nos aumentan 3, 4, 6 veces el campo y de esa manera poder encontrar detalles muy importantes. Una próstata que mide o que pesa menos de 40 o 50 gramos es una próstata bastante aceptable para poderle resolver el problema mediante este procedimiento al paciente. Quizás próstatas de mayor volumen, solo que tenga mucha mayor habilidad el cirujano, pudiera resolverlas con menos problemas, pero a partir de esos 50 o 60 gramos, la cirugía se puede ir complicando en la medida de la habilidad del propio cirujano. Sí, todavía hay un porcentaje variable de mortalidad y pues desgraciadamente esto va inherente por los procedimientos mismos, como son la participación de líquido, la prolongación del tiempo quirúrgico, la habilidad del cirujano, etcétera. Y finalmente, bueno, pues sigue siendo el estándar de oro la cirugía de próstata. ¿Qué situación guarda la próstata? Bueno, pues miren, ya 3 siglos antes de Cristo se había acuñado el término de próstata y esta definición nos decía que el que estaba por delante de la vejiga, sí, y sin embargo comentaban que la próstata encerraba muchos secretos. Bueno, pues en el 2011, si le preguntan a un urólogo cuántos productos o cuántas sustancias produce la próstata, ¿para qué sirven? Esto del antígeno, por ahí siquiera, ¿para qué sirve el antígeno? Verían que no nada más es un marcador tumoral. Es una maravilla porque es el que permite de alguna u otra manera que los embarazos se puedan dar. Acuérdense que el moco cervical es denso, firme, fuerte, se defiende. Bueno, pues entonces el semen llega como moco, ¿no? Por eso le llaman así, perdón por la expresión peyorativa, hasta cierto punto, pero bueno, pues es así. Y entonces, ¿qué hace el antígeno prostático? A los 20 minutos licúa el semen para que se haga fluido y emprenda la carrera hacia la trompa, allá en el tercio externo. Bueno, pues entonces eso es lo que hace de las muchas sustancias que produce la próstata. Y la RTU, que sigue siendo el estándar de oro,
¿Por qué? Pues porque es de los distintos procedimientos debidamente manejado el menos arriesgado, menos doloroso, menos molesto. Hay alguien que dice, a mí me recomendaron que por favor me haga la cirugía abierta porque si no, no me va a quitar mucho tejido. Y entonces en 5, 3, 4 años voy a estar nuevamente haciéndome un procedimiento de esta índole. En cambio, si me abren la prostatectomía transvesical, la retropúbica, aún la perineal para los que llegamos a hacerla, puede ser una opción. Sin embargo, en manos hábiles, en gente preparada debidamente, seguro que es un procedimiento bastante confiable. Bien, ya me empecé a equivocar. Ya hablaremos de historia, de indicaciones, contraindicaciones, complicaciones tempranas y tardías, ventajas y desventajas, y mencionaremos la técnica. Historia. Como ven en la referencia que hay, disfruto mucho con la historia, paladeo la historia, me gusta mucho cómo se arman los chismes desde entonces, de distintas épocas, y llega uno a jugar con la cronología, con los personajes, y en alguna ocasión, estando en el 2005, yo estaba en la banca, me refiero a las mesas directivas de la sociedad, y a mí se me ocurrió que una manera de subirme nuevamente a la sociedad era disfrutando de lo que me gusta leer y hacer, que es escribir y un poquito de historia. Entonces, habilitamos un capítulo que se llama así, capítulo de historia y filosofía, y empezamos a hacer mención de una serie de personajes, de gente relevante. De hecho, la Sociedad Mexicana de Urología nace en noviembre de 1936 durante la Segunda Asamblea Nacional de Cirujanos, un evento académico máximo que se desarrollaba en el Hospital Juárez. Sigue estando allí presente, sin embargo ya no tiene la fastuosidad que tenía en esos años. Entonces, bueno, pues la historia nos dice Hugh Hampton Young, que fue el que organizó la Asociación Americana de Urología, fue un señor muy importante dentro de la organización o dentro de la estructura de lo que se conoce ahora como resección transuretral, porque a través de haber diseñado, inventado un dispositivo tubular para poder colocar y hacer cortes, junto con el sistema de lentes muy rudimentarias a principios del siglo XX y acompañados de la lámpara de luz incandescente de Edison de 1879, bueno, pues todo esto se combinó para empezar a dar una visualización. Entonces, quizás podamos hablar de que la urología fue uno de las primeras especialidades en involucrarse con los procedimientos endoscópicos, y ahora la laparoscopía, que está tan en boga y que los cirujanos han llevado a niveles extraordinarios, bueno, pues entonces tiene sus bases, insisto, en los aparatos o dispositivos que colocó Hugh Hampton Young. Después aparecen descripciones, de cómo está la arterialización. En la medida en que anatómicamente conozcamos con mayores características la distribución de arterias dentro de la cápsula y dentro de la uretra misma, seguramente vamos a tener ese mejor conocimiento y manejo de las cuestiones de tipo hemorrágico. Cuando ustedes están haciendo un procedimiento anestesiológico y ven que casi está aórtica la coloración de la cubeta, quiere decir que tienen una arteria muy brava o varias, o si está medio venoso, pues es un lago venoso, que es lo peor porque absorbe mucho líquido, y entonces, bueno, pues obviamente quizás no se quieran involucrar como anestesiólogos mucho con poner nervioso al cirujano, pero sí échense su vueltecita, porque ya ven que somos mentirosos, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? 20 minutos, calculan anestesia para 60 minutos. Oye, ¿cuánto has sangrado? Pues como 100, y le calculan medio litro. Había un compañero, y no voy a decir el nombre porque es conocido por allí, él entraba a una cirugía. No se preocupe, doctor, usted empieza su procedimiento. No me va a sangrar, ¿eh? No te preocupes, yo ya lo tengo controlado. Ya tenían 4 o 5 paquetes y siempre los ocuparon. Entonces, bueno, pues ese es el grado de confianza, no la vigilancia y la correlación que tiene que haber entre anestesiología y el urólogo. Así. Bien, pues entonces, Nesbitt es una persona que describe la técnica y lo hace maravilloso. Ya hacia los años 40, él tenía la capacidad con el sistema de lentes rudimentario de poder hacer resección de 100 gramos. Para normar más o menos un urólogo hábil en RTU, en una hora reseca 100 gramos. Y de ahí para abajo. Si reseca menos, pues a lo mejor lo pone un urólogo de 8, hablamos de resectoscopía,
urólogo de 7, de 6, ustedes decidirán. Y si tienen que utilizar pues la glicina, el sorbitol, en fin, todos estos implementos que son de mucha ayuda para las cuestiones de tipo isotónico y hipotónico, que como quieran nadie alcanza la osmolaridad sérica, bueno, pues entonces adquiere mayor relevancia. Aquí está Nesbitt, les decía, este señor, bueno, pues recibe premios importantes, pero su época en donde él desarrolló la técnica fue en los años 40 y utilizó todos estos dispositivos que ya la ciencia venía incorporando, de tal manera que los endoscopios cada vez tenían mayor calidad. Estos otros tipos de endoscopios, como son los de Stern, McCarthy, bueno, pues son relevantes porque son aportaciones del sistema o dispositivo de cremalleras, del elemento de trabajo, ahorita lo vamos a escribir más adelante, y ya más adelante el propio Hopkins, desde 1952 hasta 1970, empieza incorporando mayor calidad de las lentes, de tal forma que ustedes ven un endoscopio y parece que tienen la próstata aquí pegada al ojo, cuando más o menos son, según los gringos, 18, 22 centímetros de uretra que tenemos, ¿verdad? Y el crecimiento prostático variable pueden ser 4, 5, 6, 8 centímetros. Eso dependerá del tipo de crecimiento que cada quien tenga. Bien. Evidentemente que para poder tener una ubicación anatómica de dónde o cuáles son los parámetros que nos permiten decidir hasta dónde hacer el corte, dónde sí, dónde no, son una serie de líneas muy características, ya en otra diapositiva lo mencionaremos, pero es importantísimo que aprendamos, bueno, ya el pointer se fue la luz, pero en el caso de del Verum montanum, monte verdadero, acuérdense que pues es una estructura anatómica que pasando apenas el esfínter, a ver, a modo de juego y no quiero ser grosero, apretando el ano, sobre todo los hombres, cuéntenle 4 milímetros hacia arriba y allí está el Verum montanum. Es un montículo que puede ser variable de 3, 4 milímetros, 6 milímetros y tiene una depresión central que es el utrículo prostático, es el vestigio de que por ahí estuvo la matriz. Bueno, pues entonces, esta es una estructura muy importante, llegando al cuello, uno ve la distancia, pero no se debe de tomar la distancia de la línea recta, la unión de dos puntos más corta, porque la uretra prostática es curva. Y toda esa curva le da una dimensión y un tamaño diferente, un volumen diferente. No puede uno pensar que 2 centímetros de uretra, de 2 puntos así cortos de cuello a veru, es el volumen prostático por el tipo de crecimiento que tiene. Bien, pues entonces hay otras estructuras como son los orificios de donde drena la orina el uréter, los meatos ureterales, el trígono superficial, el propio esfínter, que es importantísimo. Si nosotros no hemos sido manipulados de la próstata, el 80% de la continencia urinaria nos la da el esfínter interno, donde se une la vejiga con la uretra, y el 20% lo tiene el esfínter externo. Cuando hacemos cirugía prostática, el esfínter interno se va. Ese se reseca junto con el tejido adenomatoso. Entonces, ¿quién es el que nos da la continencia? El esfínter externo. Pero hay 20% de esfínteres externos que no tienen continencia per se. ¿Y cómo lo va uno a saber? Con la urodinamia. Pero no a todos los pacientes se les va a poder hacer urodinamia. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es que cuando tenemos ese paciente y que sabemos que no le dimos al esfínter, lo que vamos a realizar es ejercicios de Kegel. ¿Para qué? Pues para que adquiera, ya lo adelanté, ¿verdad? Para que adquiera un mayor tono y volumen el esfínter interno, y en eso transcurren aproximadamente entre 3 y 6 meses para que nuestro paciente vuelva a tener una continencia. Aproximadamente el 80-90% de los pacientes que tienen incontinencia en los primeros 2 meses la recuperan a través del ejercicio y de anticolinérgicos en los siguientes 6 meses. Si a los 6 meses no han tenido esa continencia, pues ya difícilmente la van a tener, quiere decir que sí se lesionó de manera muy significativa el esfínter, o simplemente era de aquellos esfínteres que por sus condiciones anatómicas no iban a poder aportar esa continencia. Bueno, pues entonces, la distancia veru-cuello, distancia de los meatos, cápsula anatómica, porque es importantísimo que el residente y el médico urólogo aprendan a identificar el color nacarado de la cápsula, porque cuando la lesionan, la perforación es una cosa muy dramática por la cantidad de absorción de líquidos que se da.
las fibras del cuello vesical, que cuando uno las ve son redonditas, así totalmente son anillitos, pero hasta allí debe uno de resecar. Si se profundiza en el corte, bueno, pues se van a meter al espacio subcervical y allí al saco de Douglas. Es un acúmulo de líquido espantoso. El ápex prostático, bueno, pues en donde queda la punta de la próstata, en el esfínter a 4 milímetros de allí. Ok, ya habíamos hablado de los adelantos con este tipo de dispositivos y que cada vez mejoraron más. ¿Qué aspectos hay que considerar antes de la cirugía de próstata? Bueno, pues yo no me voy a meter en aspectos anestesiológicos, obviamente, y también como comentario del doctor Castelazo, que él nos platicó que iba a hablar así, acerca de la absorción de los líquidos, con mejor conocimiento de causa. Esto de los antimicrobianos, yo no sé ustedes qué opinen. Algunos están cuestionando el que preoperatoriamente se suministren. En lo personal, yo les diría que después de tener 2 o 3 parejas sexuales, si la tuvieron por 2, 3, 15 años, seguramente su próstata va a estar involucrada con bacterias, todas, todas. De tal manera que cuando estamos haciendo la resección, nada de raro es llegar a algunos lagos de microabscesos. Y de esa manera hagan de cuenta que al momento de hacer el corte, comprimen una pasta de dientes y fluye y lleva una gran cantidad de bacterias que mezcladas con el agua, la orina y sangre, entran al torrente sanguíneo y pueden darles potencialmente capacidad para poder infectar sistémicamente. Entonces, en lo personal, sí los acostumbro. Yo soy un poquito afecto a utilizar quinolonas de la segunda y la tercera generación. Lo mismo también, algún antagonista de los H2 también, para que por ahí podamos disminuir. Cuando a un paciente después de los 50 años y a veces antes le dicen te voy a operar, empieza la hipersecreción y entonces no es nada raro que el mismo día de la cirugía sangre la próstata, pero sangra el estómago, ¿no? Entonces yo de manera sistemática también aconsejo una noche previa dar este tipo de antagonistas de los H2. Bien, en este caso hablamos de opciones para poder indicar cirugía específicamente de la próstata. Más adelante tengo otra mayor interés, más definición. Va a haber un número variable de pacientes que presenten problemas de tipo obstructivo. Nosotros ahora utilizamos la escala o registro de síntomas prostáticos. Esta escala va del 1 al 35 y nos dice que si en este listado de 7 preguntas el puntaje llega a 20, ese paciente debe de someterse a observación. Un puntaje por ahí de 20 a 27, 28, es un paciente que puede ser atendido con fitoterapia, con bloqueadores alfa-adrenérgicos, con bloqueadores de la 5-alfa reductasa, pero si ya se acerca mucho a 30, 35, ese paciente tiene gran problema y poca respuesta al medicamento. Entonces ese es el paciente que va a terminar en cirugía, y que no lo dude mucho. A veces lo piensan tanto que yo les explico a mis pacientes, la vejiga es como un chicle o una liga, estírelo, suéltelo, estírelo, suéltelo. Y sí, mientras que no exceda uno la fuerza, va a regresar a esa viscoelasticidad que requiere la vejiga para contraerse. Pero llega un momento en que la descompensación es tan severa que a pesar de operarse, ya hay mucha fibrosis, ya tiene poca elasticidad la vejiga y son vejigas retencionistas, que aunque se operen, las molestias son iguales o peores después de la cirugía. Todo por la indecisión de no tomar el punto de partida para decir, hoy me opero. Y yo les hice una encuesta acerca de los médicos que tenemos más de 50 años y que nos hemos hecho revisión. ¿Alguien me puede mencionar qué porcentaje cree que de los médicos nos revisamos de la próstata aquí? ¿Usted, doctor, ya se revisó? ¿No, verdad? Para que vea, solamente el 15% de los médicos después de los 50 años, dice que le gusta después del... No, no se trata de eso. Yo creo que tenemos la obligación, porque, miren, les paso un dato.
En el 2008, los norteamericanos hicieron un screening de 66 millones de norteamericanos y detectaron 230,000 cánceres de próstata. Ahora, en junio, la Sociedad Mexicana de Urología realizó una invitación para que la gente se hiciera una determinación de antígeno prostático, una revisión por tacto rectal, nada más con eso. No necesariamente llevar ultrasonido. Y más o menos alcanzamos a hacer una revisión de 5,000 personas en toda la República. Y simplemente no es porque nada más 5,000 personas se quisieran revisar. Como fue una aportación social de parte de la sociedad, aquí el problema era encontrar el respaldo del antígeno prostático, que aunque no lo crean, 250 pesos para mucha gente es muy difícil reunirlos. Eso es lo que más o menos en promedio cuesta un antígeno prostático específico. Entonces se consiguieron más de 5,000, un poquito más de 5,000 antígenos patrocinados por la industria farmacéutica y gracias a Nofic también entre ellos. Entonces a estas personas más o menos tenemos alrededor de un 7 a 10% de gente que jalamos con sospecha de cáncer. Médico que no mete el dedo, mete la pata. Entonces nada de que traigo mi antígeno, no me revise porque ya no es necesario. El 32% de los cánceres de próstata con un dedo experto se logran identificar. Por lo tanto, nada de que el puro antígeno. Insisto, médico que no mete el dedo, mete la pata. Así es que su antígeno, con el dolor del corazón, déjense revisar, es una vez al año, ya si regresan cada mes, hay sospecha de otra cosa, pero de primera instancia traten de hacerlo así con la finalidad. Las mujeres traen el problema de la mama y del cáncer cérvico-uterino tremendo aquí en México y son más entusiastas y asistentes a la consulta de esa patología. Bueno, volviendo al caso. Entonces, lo de la valoración que ya habíamos comentado, que el doctor Castelazo la va a tocar, obviamente los procedimientos de anestesia, ya lo puntualizará. Evidentemente yo ya tengo algunos años en esto y he preferido infinitamente siempre el bloqueo peridural, aún el bloqueo subaracnoideo, pero de él seguramente nos tocará. Sí se hacen procedimientos. Por ahí algún compañero en el Juárez hizo 30 procedimientos con anestesia de pudendos, pero creo que la próstata es una glándula muy especial. Y yo no me he arriesgado. Yo no he hecho ningún bloqueo de pudendos. Yo prefiero un bloqueíto tranquilo, que el paciente no se inquiete y finalmente tener todo el dominio de que si yo puedo cauterizar el número de vasos que por ahí estén dando lata, no tenga la situación de que el paciente se acalambre o me dé un latigazo, porque ya estimulé sobre todo el obturatriz cuando uno llega a hacer cortes a las 9 o a las 3, el nervio obturatriz da un estímulo que una patada tremenda y perforaciones de vejiga. Entonces yo creo que me inclino por el bloqueo regional. Los procedimientos urológicos son muy frecuentes. Ya verán ahorita una casuística que tenemos del número de consultas que tenemos en el Hospital Juárez y cuántos pacientes van a terminar operados. Bien, aquí la situación de la posición para nosotros es muy importante, lo mismo que para ustedes, porque evidentemente trae trastornos de tipo cardiovascular. Para nosotros es importante la movilización, el pedirlos que lo pongan en posición de litotomía, un Trendelenburg, o una otra posición para que de esta manera nos facilite acceder directamente a todo lo que es la glándula prostática y el símil que yo les digo a mis pacientes, oiga, ¿cómo me va a hacer para lo de la cirugía de próstata? Dice con láser, ¿no? Sí, hay láser, claro. Actualmente la casa que nos alquila el equipo láser cuesta $1,950 más el IVA y con láser, más lo del hospital, más los del cirujano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el resectoscopio, ese de McCarthy, ese de Stern, ese de Iglesias que ahora utilizamos, es una maravilla y en manos hábiles resuelve todo tipo de problemas. Bien, pues entonces aquí, en el aspecto de la posición, importantísima. Esta es una posición un poquito forzada, yo lo prefiero menos forzado para que de esta manera el paciente tenga menos dificultades, así inclusive respiratorias. Procuro no tardarme más de 60 minutos, yo como que es el tiempo en que me he marcado, mi habilidad me dice que si a los 60 minutos ya resequé el 80, 90 o 100% del tejido que quiero eliminar, con eso es más que suficiente. Hay pacientes que su estado general no permite mucho lucimiento y en esos pacientes con 20, 25 minutos, un muy buen tunelito le quita la sonda que por 4 o 5 meses ha aportado, que le quite el hambre, le quite el sueño, trae loca a la familia con los cambios de sonda y con las salvajadas que hacen a veces algunos compañeros médicos de, oye, le puse una sonda de Foley 16,
pero se le sigue saliendo, le puse 18. ¿Sí ha pasado eso? Ok. Oye, se sigue saliendo, de la 18 me voy al 20, y del 20 al 22, 24. Oye, para el aparatito mexicano, 24. Digo, permítanme, pero no nos tocó en la mezcla o en el mestizaje un mayor volumen. Seamos coherentes. 20 folio. Cuando ustedes vean que el urólogo le pone 22 y 24, es un exagerado en misericordia y quiere la estenosis como consecuencia para seguir cobrando. No, para el falo mexicano, 20 está bien. Con eso es más que suficiente. Oye, pero sigue saliendo la orina por fuera de la sonda. ¿No es lógico si yo tomo agua, el mecanismo de defensa es la tos? Bueno, pues si yo le pongo un cuerpo extraño a la vejiga, ¿qué hace la vejiga? Se contrae y entonces parte de la orina se va por la sonda misma, pero parte alrededor de la sonda. ¿Y qué produce esto? Pues salida de orina alrededor de la misma. ¿Qué hay que hacer? Anticolinérgicos. Con eso se acaba la 16, 18 y 20. Si no hay sangrado, con una 16 y 18 es suficiente. Hay un poquito de sangrado hasta la 20 como tope y que tome un chorro de agua. Ok, bueno, pues entonces lo de la posición, volviendo al punto, es maravilloso. No forzarla más de una hora y seguramente encontraría uno mejores resultados. Indicaciones, bueno, pues sí, la RTU tiene muchas indicaciones para poderse llevar a cabo, pero evidentemente la retención urinaria no necesariamente. Hay un paciente que se tapa, le ponen una sondita, nada más certifiquen que no tenga daño renal, que no tenga alteraciones en los asuados, y si a ese paciente le dan bloqueadores alfa-adrenérgicos, tamsulosina, doxazosina, terazosina, ese paciente es posible que antes de retirarle la sonda, le den 1 o 2 semanas de impregnación con este tipo de medicamentos, se los quiten le quiten la sonda y pueda volver a orinar libremente. En caso de que siga tapándose, pues ya no hay vuelta de hoja, ya no será retención urinaria aguda, sino será crónica, y ese paciente se va a tener que operar. Lo mismo que las infecciones recurrentes, la hematuria. La próstata es una glándula que al crecer hace una gran cantidad de vasos, sobre todo de tipo venoso, unas venas que casi llegan a ser como el grosor de mi dedo, tan severas. El chilito, el café, el alcohol, eso despule, y la pujada despule las venas, y por eso un sangradero con coágulos y demás. Eso es indicación de cirugía. Evidentemente que cuando los asuados están también elevándose, uno tiene que obligadamente pensar en la próstata. Los divertículos, nos están hablando de vejiga de esfuerzo, y no son divertículos, son pseudodivertículos. Acordémonos que por definición el divertículo es de congénito y tiene sus 3 capas. En cambio, los pseudodivertículos, que nada más es mucosa y serosa, esos son los que se forman en la vejiga, ya que no tienen muscular, y por lo mismo guardan orinas residuales que desarrollan cálculos o cánceres también vesicales con mayor agresividad. Los síntomas, bueno, ya habíamos dicho que de acuerdo al registro de síntomas prostáticos, el IPSS es el que nos permitiera definir cuáles son los pacientes que van para cirugía. De 28 hasta 35 son los que están indicados, y sobre todo cuando tiene pérdida de la calidad de vida. Hay un paciente que orina 10, 11 veces por noche. ¿A qué horas duermen, no? Oiga, ¿se levanta para orinar? No. Ah, qué bueno. Pero sí me despierto muchas veces. Entonces hay que saber hacer la pregunta. Oiga, ¿cuántas veces se despierta para orinar? 5, 6, 10. Ya no se paran, simplemente se inclinan. Ahí tienen el patito y ahí ya no se paran. Por eso es que no contestaron lo que queríamos. Bueno, pues entonces ojo con eso, se pierde mucho la calidad de vida. Este es el cuestionario del registro de síntomas prostáticos, ¿verdad? Desde cuántas veces orina, si orina de noche, se queda con ganas de seguir orinando. Y la pregunta final, oiga, como está usted orinando ahorita, ¿desearía seguir orinando el resto de su vida? Algunos que dicen que están bien, están a gusto, no hay problema, y otros que no, que definitivamente 1, 2, 3 micciones que se propicien en la noche no les permiten conciliar el sueño fácilmente, y entonces deciden operarse. Bueno, pues entonces, indicaciones absolutas en cuanto a comorbilidades. Nos podemos encontrar con una serie de problemas. Es muy importante que el urólogo ya tenga la referencia de que estos pacientes no han tenido gonorreas o enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en la etapa de los 15, 20, 25 años, porque esos pacientes también van a dar muchos problemas. Y qué curioso, a modo de observación clínica,
pacientes que tienen estenosis de uretra por gonorreas o por clamidia, esos pacientes desarrollan poco crecimiento prostático. Yo no sé por qué, no he encontrado la explicación en la literatura y a través de la observación de estos años no la he tenido. Sin embargo, eso es algo que me ha tocado observar. Estenosis en la uretra, sobre todo en la vulvar, poco crecimiento prostático, de tal manera que entran con diagnóstico de crecimiento prostático y lo que tienen es una estenosis de la uretra precisamente por aquella gonorrea. Por eso los datos. Oiga, ¿tuvo alguna enfermedad venérea de chamaco? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces, las relativas, adenomas grandes, litiasis vesical, cálculos grandes, en fin, todas estas cosas que de pronto pueden complicar un poquito el procedimiento. Contraindicaciones, pues esencialmente que el paciente tenga una muy mala calidad de su estado general, que no le permitiera realmente facilitarnos el procedimiento, pero repito, estas indicaciones acerca de cómo puede uno llegar a indicar la cirugía, pues aquí están manifiestas. Bueno, no las voy a repetir. Complicaciones tempranas y tardías. Evidentemente que durante la cirugía, pues lo que más nos angustia es el síndrome de R2, que ya va a tocar el doctor, pero es algo que también a nosotros nos preocupa. Insisto, la habilidad del cirujano es muy importante, el tiempo, el tamaño del adenoma. A mí me ha tocado que adenomas de 15 o 20 gramos me permiten apenas en una hora hacer la operación por el tipo de crecimiento, por el sangrado, por la dificultad anatómica, y otras veces hago cortes y cortes y cortes y por fortuna no hay un gran sangrado y en una hora tengo 100 gramos. Entonces, esto es relativo e insisto, depende de tanto del cirujano como de las características anatómicas. Que la glándula, insisto, no tenga más de 45 o 50 gramos, eso sería muy bueno. Y que el tubito donde usted obtiene el drenaje no exceda, donde está el percolador, no exceda los 50 o 60 centímetros para que no aumente mucho la presión aquí intrapélvica y eso permite la absorción del líquido de manera muy severa. Complicaciones tempranas, bueno, pues cuando le quitamos la sonda, a veces pensamos que de un día para otro se puede hacer y sí, efectivamente lo podemos llevar a cabo. Sin embargo, acordémonos de algunas parecias que sufren por los bloqueos los pacientes, entonces no es estrictamente inherente a la inflamación, sino a la paresia que sufre un paciente después de un bloqueo. Por lo tanto, esa dificultad para orinar, que aquí está tasada en 6.5%, es algo que se puede ver. O bien la hemorragia, que más o menos ocupa el 4% de las gentes transfundidas. ¿Por qué? Tanto transoperatoriamente por el volumen de sangrado muy significativo, o porque el paciente, acuérdense que muchos de estos pacientes tienen un estreñimiento intestinal crónico y que desgraciadamente se ponen a defecar con mucha fuerza, tratan de hacerlo al día siguiente y se producen unos coágulos y un sangrado tardío muy severo. Obviamente con la consecuente retención del coágulo, que si no lo pueden fragmentar con jeringa de TUMI para hacer lavados enérgicos, pues tendrán que hacer una talla o un lavado en quirófano. Y pues muy variable la tasa de complicaciones que seguramente el doctor Castelazo va a tocar. La hemorragia intraoperatoria, bueno, ya la comentamos, la extravasación o perforación de la cápsula prostática, que también es alguna situación que un urólogo honesto sabe que si ya perforó y puede ser a los 10 minutos de haber iniciado la cirugía, ahí debe de terminar, ya no debe de seguir resecando, es mejor a los vivos hasta reoperarlo se puede. En otra ocasión, que el paciente ya tenga la cicatrización debida de esa perforación, nos permitirá hacer el procedimiento. Sí me ha tocado a pacientes que desgraciadamente el bloqueo mismo les produce un priapismo y a veces es tan intenso y no es tan rápido de resolver. Bueno, pues el urólogo que es avesado sabe perfectamente que puede hacer una incisión en la uretra vulvar y entrar directamente. Se coloca un beniqué, se corta en la uretra vulvar, accede uno directamente y más rápidamente a la uretra prostática, simplemente con abrir los labios de la incisión que se realiza de un par de centímetros allí, 1,5 centímetros, y de esa manera acceder, inclusive para volúmenes de más de 100 gramos, a los pacientes les conviene más utilizar el abordaje por uretrostomía perineal. Esto facilita que haya menos fricción en el ángulo penoescrotal y la fricción evitar después estenosis de la uretra. Bien, sí, a la larga, si la sonda fue muy gruesa, si el aparato duró mucho tiempo, si el adenoma está muy, el adenoma es muy grande, si la fricción fue muy intensa, todas estas características de isquemia de la mucosa pueden traducir como consecuencia
una estenosis de la uretra, y más o menos es el rango de presentación de lo que los pacientes después de operados pueden tener. Por eso es que la gente a veces no se decide, o bien que el propio cuello de la vejiga, a donde se hicieron cortes muy profundos y la cauterización muy exhaustiva, la respuesta inflamatoria fue muy intensa y después la fibrosis, lo peor, que cerró esa zona del cuello de la vejiga. La incontinencia urinaria de manera variable, 1, 2 o 3%, depende de la habilidad del paciente y de lo que habíamos explicado inicialmente de la continencia misma del esfínter. A la gente le inquieta mucho, oiga, voy a poder tener relaciones después de la cirugía, pero la pregunta pesada es, ¿puede tenerlas ahorita? Sí, bueno, entonces sí, porque si creen que la cirugía les va a volver a meter a funcionar, pues no. Para eso hay la maravilla de estos bloqueadores de fosfodiesterasa 5 que son una delicia, hasta para las mujeres, por ahí pruébenlo, pero eso es motivo de otra plática, ¿no? Ok, eyaculación retrógrada, mientras más se reseque en tejido en el cuello, más amplio queda el esfínter interno, y entonces, acuérdense, emisión, todos los líquidos confluyen en la uretra prostática. Eyaculación, músculo de Guthrie, de Wilson, bulbo cavernoso y bulbo esponjoso, contrayéndose 4 o 5 veces riquísimo, los ojitos de huevo cocido, ya eyaculó. Bueno, pues entonces, no ocurre eso cuando el paciente ya fue resecado. ¿Qué pasa? Se abre el esfínter interno, se va el semen a la vejiga, y en la primera micción van a notar las natitas ahí. A eso se le conoce como eyaculación retrógrada. Se da aproximadamente, dice por ahí la literatura, que en el 35 a 65% de los pacientes. No, mientras más resequen y mejor, ese paciente casi tiene el 80-90% de posibilidades de que no le regrese ninguna eyaculación. A los 6 meses posiblemente el 10-20% tengan algún tipo de eliminación de líquido, pero no en una cantidad importante. La disfunción eréctil que habíamos comentado, que se resuelve con bloqueadores de fosfodiesterasa 5, a menos de que tenga patologías muy severas como la neuritis diabética, en fin. Y una tasa de reoperación del 8%, cada quien en manos de cada quien es variable, no pueden ser más o menos, cada cirujano sabrá en su conciencia cómo realizó el procedimiento. Y la otra, yo recuerdo haber hecho una cirugía de un ingeniero, le quitamos 80 gramos, Jaimito, y a los 8 años, otros 80 gramos. Y era un ingeniero que hacía 2 horas de nado todos los días, muy bien alimentado, muy cuidadoso, pero 80 gramos, 8 años después. Bien. Ventajas y desventajas. Bueno, pues evidentemente que las ventajas es, hay una mejoría de la sintomatología obstructiva en estos pacientes. Los estudios tanto uroflujométricos como clínicos nos dicen que un paciente con una indicación muy precisa de la RTU seguramente va a resolverse de manera satisfactoria. Y pues bueno, otras cirugías son un poquito más cuestionables en cuanto a los resultados, sin embargo, serían más incómodas su morbo y mortalidad por los procedimientos abiertos. Bien, yo creo que ya me pasé de mi tiempo, ¿o cuánto? No. La mortalidad, bueno, pues sí, era un procedimiento que producía muchas muertes, desgraciadamente. Ahora cada vez con los anestesiólogos, con una mejor relación, con un mejor cuidado, esto se ha ido reduciendo de manera muy significativa, y yo creo que actualmente es difícil que haya una muerte o 2 en 100 pacientes. Por lo tanto, creo que es el procedimiento que mejor opción nos da para poder. Desventajas, pues sí, depende de un cirujano con habilidad y el aporte técnico especializado. Ahora con todos estos sistemas de lentes en donde es muy sencillo, a nosotros todavía nos tocó aprender muy rudimentariamente con brazos de enseñanza, pero ahora con un monitor es la maravilla porque están viendo la dinámica de lo que es el procedimiento. Todavía hace 40 años aquí está, vela, vuelve a ver, aquí ya no está. ¿Qué hizo? ¿Cómo le hizo el cirujano? ¿Quién sabe? Bueno, pues así aprendían los cirujanos de hace 40 años. Qué dificultad, ¿verdad? Bien, aquí técnicas hay un montón. Las de Nesbitt, las de Milner, Alcott, etcétera, Flox, pero todas, la idea finalmente es que hagan, el analogismo es la naranja, todos los gajos para afuera. Técnicas, bueno, pues esta es una de ellas. Se empieza en un lado, ¿verdad? Aquí está la visión, aquí estamos empezando a resecar, y bueno, pues poco a poco se va avanzando en la técnica, gradualmente se van eliminando. El
que estén siempre conscientes de que el cuello debe de respetarse, de que el esfínter debe de respetarse. Nuestro vigía, nuestro orientador es el verum montanum, y estamos resecando. Cuidado de no involucrarse con el trígono. A veces se mete y se saca el aparato con toda la facilidad del mundo y de pronto ya estamos resecando cosas que no. Bueno, pues así gradualmente se va avanzando la cirugía y bueno, pues en lo personal cada quien va a escoger su propia técnica. Yo prefiero hacer un surco y cauterizar, pero eso es una cosa rápida. ¿Para qué? Por cada arteria que por ahí me sangre, hay 2 venitas que están chupando líquido. Por lo tanto, busco hacer una hemostasia, tanto de la arteria como de la venita. ¿Eso cómo lo obtengo? Siempre pongo 40, 50 centímetros, máximo 60 en algunos, pero muy pocos, el percolador o la bolsa, para que de eso no se absorba mucho líquido, me permita ver el sangrado venoso y de esa manera nos vayamos más rápido. Bueno, pues, insisto, aquí la técnica nos va diciendo poco a poco cómo va realizando las resecciones de cirujano y finalmente queda satisfecho y queda totalmente hueco. Esta cápsula es la próstata. Cuando deja de tener presión por el adenoma que ya fue resecado, se reexpande. Por eso nada de raro es que le hagamos un tacto y el comentario, evítenlo. Oiga, le dejaron un montón de tejido. No hagan comentarios de esa índole, que los médicos, y así como están las demandas, mejor guardemos silencio, respeto. Oiga, ¿por qué no regresa con su cirujano? Le dice que se siente incómodo, inconforme, que le explique bien y que él le ayude para resolver esto. Porque creo que estamos conscientes de que desgraciadamente hay muchos pacientes que van amarrando navajas y buscando elementos o bases para poder reclamar de la actividad que le hizo el otro urólogo, el otro médico. Bien, pues miren, en el Hospital Juárez hemos venido manejando este volumen de consulta. Y para este número de consultas, el número de pacientes que hemos operado es este. Nos ha ido más o menos bien y sobre todo que los síndromes de hiponatremia dilucional o de post-RTU los hemos visto muy poco, afortunadamente. Sí han sido situaciones dramáticas. Acordémonos que el Hospital Juárez de México es un hospital escuela, tenemos 15 residentes y en promedio el R4 y el R5 son los que realizan los procedimientos. Tenemos 2 años desarrollando intensamente la laparoscopía en el Hospital Juárez. Prácticamente ya no abrimos más que para que no se le olvide al R2 que existieron las adenomectomías transvesicales o retropúbicas. Y tenemos 5 años haciendo cirugía percutánea. Entonces, esto ha llevado una curva de enseñanza, una curva de aprendizaje que nos ha ido costando. Cada año se renueva un nuevo R4, un nuevo R5, pero nos ha ido bien y en términos generales, esta es la estadística que manejamos y yo les diría que es bastante aceptable para cómo están las cosas en forma general. Y otros procedimientos, así de rapidito. Incisión, si la próstata no está muy grande y el paciente no quiere tener eyaculación retrógrada, le hacemos unos cortecitos aquí, del meato para acá, hasta el veru, uno y otro, y ese corte es como, perdón la expresión, como aquella gordita que se pone en su faja, y malamente le ponen un corte aquí y un corte, pum, la lonja se le suelta. Bueno, pues aquí es algo semejante. El cuello hace eso, simplemente corta en estos sitios a las 7 y a las 5 y eso va a permitir una elongación para que cuando venga la infundibulización vesicouretral, o sea, que la vejiga y la uretra adopten forma de embudo para que fluya la orina. Cuando las mujeres, sobre todo, que se aguantan mucho de orinar, la unión de la vejiga y la uretra hace fibrosis. A eso se le llama fibrosis de cuello vesical. Y entonces, ¿qué impide? Que se infundibulice la uretra y el cuello de la vejiga. No les permite abrir entonces más de 1 centímetro, 12 milímetros, que es lo que requiere, para que fluya la orina. Porque se aguantan de orinar. ¿Qué hace el esfínter? Se aprieta para impedir que la orina se salga. Y esa situación de tensión produce inflamación y a la larga fibrosis. Mujeres entre los 30 y 40 años que tradujeron muchos años de aguantarse, ahí están las consecuencias y tienen que estar haciéndole sus dilataciones. Ese fue breviario cultural. Bueno, otro que pasa, stents, los hombres que no se quieren operar y que sus condiciones no lo permitan, bueno, pues hay aparatitos para colocar dispositivos en la uretra prostática, son más o menos documentados desde 1969, aunque Fabián en urología los aplica en el 80, y son de muchas formas,
pero esencialmente consiste en colocar estos dispositivos, paciente cardiópata en mal estado general, no aguanta la cirugía, bueno, pues bajo anestesia local se le puede realizar el procedimiento, se le colocan este tipo de mallones en la uretra prostática con la finalidad, el material, bueno, pues son alambres ahí pues, debidamente tratados, y que esto lo que les permite con un dispositivo como el que ven en una pistola, ensamblarlos en la uretra, son distintos los tamaños, hacen reacción inflamatoria, sí, a veces se incorporan y hacen cálculos, o sea, es un procedimiento no tan inocuo. Como quiera son stents caros y a los 6 meses, a los 12 meses puede haber necesidad de volverlos a cambiar. El costo es muy variable, hablamos de 20 a 30 mil pesos, a veces hasta más, entre la colocación y lo que se gastan del dispositivo. Entonces, pues son una opción para los pacientes que no pueden operarse. O bien también procedimientos como este. Los norteamericanos son buenos para el billete. De cada palabra que emiten, una es dólar, ¿no? Entonces, o de cada 2 palabras, según la estadística. Entonces, decidieron que los $25,000 que pagan o $30,000 que pagan de facturación a un hospital, se los iban a ahorrar. ¿Cómo? Les dieron aparatos de este tipo a los urólogos en concesión, en comodato. Y entonces llega el paciente, se acuesta, una sedadita, una dormita ahí local, le ponen su aparatito y entonces la radiofrecuencia calienta el tejido, lo desnaturaliza y va produciendo necrosis. Y entonces más o menos son procedimientos que duran entre 1 hora, hora y media, acostaditos, sentaditos, salga de la cuenta, $3,500 nada más. Y ya está hecho el procedimiento. Sí, pero a los 6, a los 12 meses otra vez con la sintomatología. Así se las gastan. Bueno, pues este es el llamado TUNA, ablación de la próstata. Ahí. O bien también con microondas. Es otra opción. El aparatito aquí genera esas ondas, ¿verdad? Ya se tiene el dispositivo ultrasónico para poder hacer la ubicación del globo. Aquí la generación de las ondas. Y todo esto va a traducir como beneficio que el paciente tenga una necrosis de la zona de la uretra prostática. Bien, otros procedimientos como el láser van a ir ganando terreno. Sigue siendo una maravilla esto. ¿Por qué? Porque cada vez con menos riesgo, con un endoscopio, ya no el aparato tan sofisticado, los aparatos de contacto pueden ser una solución, o los de ángulo pueden ser otra. El chiste es que los láseres de Olmio o del láser green van a ser cada vez más utilizados y ofreciendo mejores resultados. Sobre todo, ahorita en las piedras o en las estenosis de la uretra son una maravilla. Bien, pues estos son los láseres que estamos utilizando. En el Hospital Juárez llevamos en este momento 31 adenomectomías. O sea, estamos haciendo por vía laparoscópica y con rayo láser extirpación de la glándula, así como la ven en este caso, y esto lo que nos ha permitido es hasta el momento tener 31 procedimientos realizados con bastante buenos resultados y esa opción. Habíamos hablado de los láseres. En conclusión, bueno, pues les quisiera comentar que la RTU sigue siendo hoy por hoy un procedimiento de lo más maravilloso, en una mano hábil, muy resolutiva, que hay otras opciones que van a ir cobrando importancia. Nos limita un poquito la tecnología. Por ahí ustedes saben que el rayo láser de manera variable puede costar $70, $80,000 tranquilamente un aparatito de estos y resolvernos el asunto, pero no todo el mundo tiene acceso por lo costoso del mismo producto. Procedimientos como el TUNA o las microondas no han terminado por cuajar, no han terminado por dar los resultados que uno espera, así es que son procedimientos que todavía están en tela de duda. Los láseres que, insisto, van a seguir en un futuro, en cuanto se abaraten los costos, una opción bastante buena. El estándar de oro de la RTU. Disculpen así la rapidez con la que he mencionado esto, pero creo que es importante un tamizaje de todo esto. La RTU, la maravilla. Otras opciones, bueno, pues ya irán apareciendo y podrán ponerse en contacto con su urólogo y que les vaya diciendo cuál es la técnica que mejor ha desarrollado él mismo y seguramente será la que resuelve el problema de sus pacientes.